Todo comenzó con una leyenda olvidada, susurrada entre las sombras de las aldeas más remotas. Una historia tan antigua como el mismo tiempo, que hablaba de una entidad oscura, un ser que vivía entre las grietas del mundo, esperando pacientemente para cazar a los desprevenidos. Nadie conocía su nombre, pero todos temían lo que significaba. Los muertos silenciosos. Aquellos que los veían nunca volvían a ser los mismos, y la muerte no era el final para ellos. Se decía que los muertos silenciosos no solo mataban, sino que robaban el alma y la esperanza de sus víctimas. En un pequeño pueblo en las montañas, un grupo de 5 amigos decidió que iban a desentrañar la verdad detrás de esta leyenda. Ellos no creían en cuentos de viejas ni en supersticiones. Eran jóvenes, curiosos y audaces, demasiado inteligentes para caer en las trampas de los mitos. Pero pronto descubrirían que hay fuerzas mucho más poderosas de lo que la razón humana puede comprender. Luna, la líder del grupo, era una joven brillante y escéptica. Su padre había sido investigador de fenómenos paranormales, pero había desaparecido misteriosamente hace años, dejando atrás una serie de notas crípticas que Luna había encontrado en su escritorio. Entre estas notas, una se destacaba especialmente. Hablaba de los muertos silenciosos y advertía de que nunca debían ser observados directamente. Sus amigos Marcus, Becca, Tomás y Elisa compartían la misma curiosidad. Si bien no todos creían en lo sobrenatural, se sentían intrigados por el misterio. Decidieron que pasarían la noche en el antiguo cementerio que se encontraba en las afueras del pueblo, donde las leyendas decían que los muertos silenciosos solían aparecer. Si lograban captar alguna evidencia, podrían demostrar que las historias eran solo eso, historias. La noche estaba cubierta por una espesa niebla y el viento cantaba entre los árboles, creando un ambiente ominoso. El cementerio parecía olvidado por el tiempo, sus lápidas antiguas cubiertas de musgo y maleza. A medida que se acercaban, el aire se volvía cada vez más pesado, como si el lugar estuviera impregnado de una presencia invisible. ¿Qué tal si dejamos esto para otro día?, sugirió Becca mirando nerviosamente alrededor. No vamos a perder esta oportunidad, respondió Luna con determinación. Esto es más grande de lo que creemos. Si encontramos algo aquí, podremos entender lo que le sucedió a mi padre. El grupo avanzó entre las tumbas, usando linternas que apenas iluminaban la espesa oscuridad. Luna lideraba el camino, seguida de cerca por Marcus, Becca, Tomás y Elisa. Cada paso que daban parecía resonar en la quietud de la noche, como si el cementerio estuviera escuchando. De repente, una ráfaga de viento helado los hizo detenerse, en seco. Los árboles crujieron y la niebla pareció cobrar vida, rodeándolos por completo. La linterna de Luna parpadeó y luego se apagó por completo. El silencio era absoluto, y el aire, más denso que nunca, parecía oprimir sus pechos. «Esto no está bien», murmuró Elisa temblando. «Siento que estamos siendo observados». Luna intentó encender la linterna nuevamente, pero el encendedor no funcionaba. Alzó la vista y vio algo que le hizo detenerse en seco. Una figura distante, un contorno sombrío que se movía entre las lápidas. Era imposible ver sus rasgos, pero su presencia era inconfundible, como si se deslizara entre las sombras. ¿Vieron eso?, susurró Luna casi sin aliento. Marcus, el más valiente del grupo, se adelantó y comenzó a caminar hacia la figura. «No hay nada», dijo con voz firme. «Es solo un juego mental. No se dejen llevar por las leyendas». Pero a medida que avanzaba, el ambiente se volvía más extraño. Los árboles parecían inclinarse hacia él, y las sombras se alargaban de manera antinatural. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir, como si algo estuviera despertando de su largo sueño. De repente, el aire se llenó de un ruido sordo como el latido de un corazón gigante, y las figuras comenzaron a moverse más rápido. Marcus se detuvo mirando a su alrededor, y en un instante el silencio fue roto por un grito espeluznante. Un grito que nunca debería haber salido de la garganta de un ser humano. Los amigos corrieron hacia él, pero ya era demasiado tarde. Marcus había desaparecido sin dejar rastro. Un estremecedor frío los envolvió, y la niebla se hizo aún más espesa. Luna, Becca, Tomás y Elisa intentaron encontrarlo. Pero lo único que encontraron fue una piedra extraña, con símbolos grabados que nunca antes habían visto. «¿Qué es esto?», preguntó Tomás mirando la piedra con horror. «¿Por qué está aquí?». Antes de que pudiera responder, un estremecimiento recorrió sus cuerpos. La niebla comenzó a moverse en patrones extraños, formando figuras grotescas que parecían observarlos desde todas las direcciones. Las sombras se alargaban hacia ellos y los murmullos se volvieron más intensos, como voces antiguas que hablaban en un idioma olvidado.
De repente, las figuras de los muertos silenciosos aparecieron. Eran sombras indescriptibles, sin rostro, pero con una presencia que helaba la sangre. Se movían con una rapidez sobrenatural, rodeando a los amigos, sus movimientos sin sonido, como si caminaran sobre aire. Becca, aterrada, trató de correr, pero algo la detuvo. Una mano fría, espectral, la tocó por el hombro. Al girar se vio una figura pálida, con ojos vacíos, que la observaba fijamente. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. Los muertos silenciosos no necesitaban palabras para comunicar su maldad. Sus ojos vacíos, llenos de desesperación y dolor, eran suficientes para transmitir el mensaje. Aquellos que los miraran nunca escaparían de su abrazo mortal. Tomás trató de luchar, pero las sombras lo rodearon rápidamente, despojándolo de su energía y fuerza vital. Elisa cayó de rodillas llorando mientras Luna, con lágrimas en los ojos, intentaba mantener su cordura. Fue entonces cuando la figura más aterradora de todas apareció ante ellos. Una entidad enorme, formada por las mismas sombras, pero con una forma humana. Y su rostro, si es que se le podía llamar así, estaba cubierto por una máscara de desesperación y tormento. ¿Pensaron que podían desafiarme?, dijo la figura en un susurro gutural que parecía atravesar sus mentes. Nadie que vea a los muertos silenciosos vive para contar su historia. La entidad levantó una mano y el mundo alrededor de ellos comenzó a desmoronarse, como si la realidad misma estuviera siendo deshecha. Luna miró a sus amigos ya perdidos en la oscuridad y comprendió lo que su padre había tratado de advertirle. Una vez que los muertos silenciosos te ven, no hay vuelta atrás. Con un último aliento, Luna miró la piedra en el suelo y en Pilacheté, sus símbolos, encontró la respuesta que nunca quiso conocer. La muerte es solo el comienzo. No te escapas de lo que has visto. En ese instante, la oscuridad los consumió por completo y el cementerio volvió a quedar en silencio, aguardando la próxima víctima. Sígueme para más contenido escalofriante